Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Estoy sinceramente emocionado porque vamos a sumergirnos en un tema que no solo ha sacudido los cimientos del espectáculo turco, sino que ha resonado con fuerza en círculos más amplios. Como el título ya les habrá adelantado, hoy vamos a desgranar en profundidad la reciente y, seamos honestos, muy esperada declaración de Kerem Bürsin sobre las críticas implacables dirigidas a su expareja, Hande Erçel. Si ustedes son fervientes seguidores de estos dos talentosos actores, o si simplemente sienten una fascinación por el intrincado mundo de la farándula, las dinámicas de las relaciones públicas en la industria del entretenimiento y el impacto de la opinión pública, entonces quédense con nosotros. Este vídeo promete estar repleto de detalles jugosos, reflexiones perspicaces y un análisis profundo de un momento que ha puesto de manifiesto la fragilidad y la dureza del escrutinio mediático. Antes de lanzarnos de lleno a la noticia bomba, si por casualidad acaban de aterrizar en nuestro canal y sienten esa chispa de curiosidad por estar al día con las últimas novedades del entretenimiento, los chismes de celebridades, análisis de tendencias, y un sinfín de contenidos que desentrañan los secretos de la industria, les extiendo una invitación muy sincera: suscríbanse. Aquí la creatividad fluye semanalmente con contenido fresco y emocionante, y si activan esa pequeña campanita, se asegurarán de no perderse absolutamente nada de lo que preparamos. Su apoyo, su interacción, son el combustible que nos impulsa a seguir creando el contenido que ustedes aman y que nos permite crecer juntos. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, pongámonos serios y vayamos al grano. La noticia que ha inundado las redes y los medios es la siguiente: Kerem Bürsin, conocido por su perfil generalmente reservado en asuntos personales una vez que las relaciones terminan, ha decidido romper su silencio. Durante un extenso periodo, la atención mediática se ha concentrado, casi de forma obsesiva, en la relación que Kerem y Hande compartieron. Pero lamentablemente esta atención no se ha limitado a la admiración por su conexión, ha ido de la mano con las constantes críticas y comentarios negativos que Hande, como tantas otras figuras públicas, ha enfrentado a lo largo de su carrera. Y como suele suceder en estos casos, estas críticas se intensificaron alcanzando niveles preocupantes durante y después de su noviazgo con Kerem. Lo verdaderamente impactante de este momento es que Kerem, quien habitualmente protege celosamente su esfera privada, ha elegido pronunciarse. Y no se trata de una simple mención, ha salido en defensa de Hande de manera contundente, firme y, sobre todo, protectora. El escenario de esta declaración fue un evento reciente, o quizás una entrevista improvisada al salir de un lugar. El contexto exacto aún no está completamente definido en todos los reportes, pero la noticia se ha propagado como la pólvora. Kerem, al ser abordado por la prensa y, de manera inevitable, preguntado sobre las duras palabras que se han dirigido a Hande, respondió con una claridad y una contundencia que dejaron a muchos sin aliento. Se le cuestionó específicamente sobre los comentarios negativos que incesantemente bombardean las redes sociales y las plataformas de noticias, críticas que abarcan desde su aspecto físico, pasando por sus decisiones profesionales, hasta aspectos de su vida personal e incluso cuestionamientos sobre su talento actoral. Y su reacción, debo decir, fue sencillamente admirable. Kerem, con una calma que irradia madurez, sabiduría y un profundo respeto por Hande, no solo defendió su integridad como persona y artista, sino que también ofreció una reflexión incisiva sobre la toxicidad que, lamentablemente, parece imperar en la esfera pública y digital. Su mensaje fue claro: es inaceptable que una persona, y en particular una mujer que se encuentra en el ojo del huracán mediático, sea objeto de ataques constantes, infundados y destructivos. Enfatizó con vehemencia que Hande es una artista de gran talento, una persona valiosa, y que, por encima de todo, merece respeto. Subrayó un punto fundamental: todos tenemos el derecho a cometer errores, a tener días malos, a no ser perfectos, pero esto nunca justifica el linchamiento público y la crueldad gratuita que a menudo presenciamos. Lo que realmente capturó mi atención y, estoy seguro, la de muchos, fue la forma magistral en que Kerem desmanteló esa idea perniciosa y errónea de que las celebridades, por el hecho de ser famosas, se vuelven inmunes a las palabras hirientes. A menudo, en nuestra prisa por juzgar y comentar, olvidamos un detalle crucial: detrás de esos rostros famosos, de esas figuras que admiramos o criticamos, hay seres humanos con sentimientos, con inseguridades, que también sufren las devastadoras consecuencias de la crueldad desmedida. Kerem nos recordó a todos que, si bien Hande ha elegido una carrera que la expone a la opinión pública,
esto no otorga a nadie la licencia para faltarle al respeto, para denigrarla o, peor aún, para desearle mal. Él mismo, con una honestidad conmovedora, confesó que en su momento también ha sido objeto de críticas, pero que la saña, la virulencia y la negatividad dirigida específicamente hacia Ande le parecen particularmente alarmantes y preocupantes. Habló abiertamente de cómo estas críticas implacables pueden erosionar la salud mental de una persona, socavar su autoestima y, consecuentemente, afectar su capacidad para desarrollarse profesionalmente. Fue un discurso cargado de una empatía palpable, una defensa valiente y decidida que demuestra que, a pesar de que su relación romántica haya llegado a su fin, el vínculo de respeto mutuo y admiración por el otro sigue intacto y robusto. Es fundamental recordar, para comprender la magnitud de la reacción de Kerem, que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más queridas y aplaudidas por la vasta legión de fans. Su química en pantalla era electrizante, su complicidad fuera de cámaras conquistó los corazones de millones de espectadores en Turquía y más allá. Por eso, cuando anunciaron su separación, la tristeza fue palpable, pero también hubo un entendimiento general. Lo que no cesó y de hecho se intensificó de manera preocupante para Hande fueron los ataques. Se la criticaba por su vestimenta, por su forma de hablar, por sus supuestas relaciones sentimentales, por si estaba gorda o flaca en un momento dado, por si su actuación era buena o mala. Un bombardeo constante y despiadado que, seamos sinceros, cualquier persona encontraría agotador y humillante. Por lo tanto, cuando Kerem decide salir en su defensa, no solo está protegiendo a Hande, sino que está enviando un mensaje poderoso y necesario sobre el flagelo del ciberacoso, la toxicidad en línea y la imperiosa necesidad de cultivar la empatía en el mundo digital. Mencionó explícitamente que espera sinceramente que la gente comience a ser más consciente de sus palabras, de la huella que dejan en línea, y de las devastadoras consecuencias que éstas pueden acarrear. Sugirió de manera elocuente que en lugar de dedicarnos a criticar y juzgar implacablemente, deberíamos aprender a apreciar el talento, el esfuerzo y la dedicación de las personas, y a apoyarlas genuinamente en su camino, en lugar de minarles la moral. Una parte crucial de su declaración fue su profunda reflexión sobre la idealización desmedida que a menudo rodea a las parejas de celebridades. Cuando una relación se vuelve tan pública y tan admirada, los fans a menudo desarrollan un sentimiento de posesión o un deseo de controlar todos los aspectos de la vida de los involucrados, como si fueran personajes de una telenovela. Kerem insinuó de manera sutil pero efectiva que la gente a veces olvida un hecho elemental: ellos son seres humanos con vidas privadas, con sus propias dinámicas, con sus propias decisiones, y que tras una ruptura, cada individuo tiene el derecho inalienable de seguir adelante con su vida sin ser acosado, vigilado o juzgado por ello. Además, Kerem hizo un llamado vehemente a la reflexión, a la discriminación entre crítica constructiva y ataque destructivo. Él comprende perfectamente que en la competitiva y expuesta industria del entretenimiento, la crítica es, en cierta medida, parte del juego, un componente inevitable. Sin embargo, lo que ha presenciado y ha sido dirigido a Hande, según sus propias palabras, va mucho más allá de cualquier crítica profesional legítima. Lo describió como un intento deliberado de herir, de menospreciar, de destruir la imagen y la autoestima de una persona, y eso, insistió Kerem, es sencillamente inaceptable en cualquier sociedad que pretenda ser civilizada. Nos invitó a todos a pensar dos veces, a reflexionar, antes de escribir un comentario hiriente, a ponernos en el lugar de la persona que lo recibirá y a imaginar el impacto emocional que podría tener. Sus palabras resonaron profundamente en la audiencia precisamente porque provienen de alguien que conoce a Hande íntimamente, que ha compartido escenarios, rodajes y momentos cruciales de sus vidas con ella, y que ha sido testigo directo de su dedicación, su profesionalismo y su calidad humana. Su defensa no es la de un fan más, por muy apasionado que sea, es la defensa de alguien que la ha visto trabajar incansablemente, que ha compartido experiencias vitales significativas con ella y que, incluso después de la separación, mantiene un respeto genuino y profundo. Esta perspectiva aporta una autenticidad y una autoridad a sus declaraciones que difícilmente se puede ignorar. Este tipo de declaraciones públicas por parte de figuras influyentes son de vital importancia. Ayudan a normalizar la defensa de las personas ante el acoso y la negatividad, tanto en línea como fuera de ella. Demuestran que incluso en el deslumbrante y a menudo despiadado mundo de la fama, la empatía, la compasión y el respeto por la dignidad humana son valores fundamentales que deben prevalecer. Kerem Bürsin, al adoptar esta postura firme y compasiva, se posiciona no solo como un excompañero, sino como un aliado y un defensor inequívoco de Hande Erçel, exhibiendo una madurez emocional y una integridad personal que muchos admiran profundamente.
También sirve como un recordatorio esencial para todos nosotros como audiencia, como consumidores de contenido mediático y como participantes activos en el ecosistema digital. Tenemos un poder inmenso en nuestras manos, en la forma en que interactuamos, en los comentarios que dejamos, en las noticias que difundimos, en las narrativas que construimos o destruimos. Y con ese poder, como bien sabemos, viene una responsabilidad inherente. La forma en que elegimos comunicarnos en línea, la empatía que mostramos, todo tiene un impacto, a menudo mucho mayor de lo que imaginamos. Y este impacto, cuando se manifiesta como negatividad constante y destructiva, puede ser verdaderamente devastador para la salud mental y el bienestar de las personas. En resumen, lo que hemos presenciado es a Kerem Bürsin, con una valentía y una claridad notables, salir en defensa de Ander Cel ante la desalentadora ola de críticas y ataques que ha recibido. Su intervención no se limitó a una simple defensa de su talento y su persona, fue una crítica contundente a la toxicidad prevalente en la esfera pública y digital, un llamado apasionado a la empatía, al respeto y a la reflexión profunda sobre el verdadero impacto de nuestras palabras. Kerem ha recordado al público de una manera elocuente y conmovedora, que detrás de las figuras públicas que admiramos o criticamos, existen seres humanos que merecen ser tratados con dignidad, comprensión y respeto, independientemente de su vida personal o de las trayectorias que cada uno elige seguir. Fue un momento largamente esperado por muchos de sus seguidores, y sin duda, una manifestación elocuente de su carácter íntegro y de los valores sólidos que defiende. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Espero de todo corazón que hayan encontrado este recorrido por las declaraciones de Kerem Bürsin, el contexto que las rodea y las reflexiones que suscitan, tan interesante y revelador como yo. Ha sido sin duda un momento fascinante presenciar a Kerem romper su silencio de una manera tan elocuente, protectora y sobre todo, humana. Ahora me gustaría escuchar sus voces. ¿Qué opinan ustedes sobre todo este asunto? ¿Creen que Kerem tenía razón al defender a Ande de esta manera, con tanta vehemencia y convicción? ¿Cómo consideran que deberían ser las interacciones en línea entre el público y las figuras públicas? ¿Dónde trazamos la línea entre la crítica y el acoso? Me encantaría leer sus pensamientos, sus reflexiones, sus experiencias y sus perspectivas en la sección de comentarios que encuentran justo aquí abajo. Sus opiniones son increíblemente valiosas para mí, para la comunidad y para enriquecer la conversación. Y si disfrutaron de este contenido, si lo encontraron informativo, entretenido y, sobre todo, si les hizo reflexionar, no olviden dedicarle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a que YouTube reconozca nuestro contenido y lo muestre a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona que crean que pueda estar interesada en esta noticia y en las reflexiones que hemos compartido. Y si aún no lo han hecho y desean seguir conectados con nosotros para no perderse futuros análisis, exclusivas y contenidos de valor, por favor, denle clic al botón de asterisco suscribirse y activen esa pequeña campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo que publiquemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias infinitas por acompañarme en este viaje de análisis y reflexión. Hasta la próxima.